Almohadilla, almohadilla, este empresario trató al repartidor como basura. Pero cuando supo quién era en realidad, casi se desmaya de la vergüenza. Todo comenzó en una mañana cualquiera, como esas en las que nadie espera que algo extraordinario ocurra. El cielo estaba despejado, el sol golpeaba los cristales de los enormes edificios empresariales de la ciudad, y el ritmo agitado de ejecutivos, llamadas y reuniones no daba tregua. En medio de ese mundo de trajes caros y tacones que resonaban en los pasillos de mármol, entró un joven con una mochila de repartidor al hombro. Tenía el uniforme arrugado por la jornada anterior, el cabello alborotado por el casco de la moto y las zapatillas polvorientas de tanto ir y venir. Pero también tenía algo más, una mirada serena y una sonrisa humilde. Buenos días. Vengo a dejar un pedido para el señor Esteban Sandoval, oficina 2040. El guardia de recepción, sin mirarlo siquiera a los ojos, alzó una ceja con desdén. Observó su ropa como si llevara peste, marcó el interno sin mucho apuro y, tras un bufido, le hizo un gesto con la cabeza para que pasara. Al subir por el ascensor, el joven respiró hondo. No era la primera vez que alguien lo trataba así. Pero tampoco se acostumbraba. Cuando las puertas se abrieron en el piso 20, lo recibió una oficina de lujo, pisos de madera brillante, decoración minimalista, plantas cuidadas y el aroma a café importado que salía de una máquina de diseño italiano. Ahí estaba Esteban Sandoval, traje a medida, reloj de miles de dólares en la muñeca, peinado milimétrico, y una actitud arrogante que se notaba desde lejos. El joven se acercó con amabilidad. Buenos días. Aquí está su pedido. Esteban lo miró de arriba abajo. Frunció el ceño. Tú eres el repartidor, y con esa facha entraste a mi oficina. Sus asistentes rieron por compromiso. Nadie quería contrariar al jefe. ¿No te enseñaron a presentarte decentemente? Aquí no es un mercado. ¿Cuánto ganas? ¿5 pesos por entrega? El repartidor bajó la mirada, sin responder. El comentario fue cruel, pero no inesperado. Esteban siguió, como si humillar a alguien fuera parte de su desayuno. La próxima vez, dile a tu empresa que manden a alguien que no huela a calle. Esto es una compañía de nivel, no una fonda de barrio. Las risas volvieron. Pero no eran carcajadas alegres. Eran esas risas incómodas, nerviosas, que esconden miedo y sumisión. Nadie decía nada. Nadie lo defendía. El joven tomó aire. Estaba a punto de decir algo, pero se contuvo. Le entregó el pedido, murmuró un «que tenga buen día», y giró para irse. Antes de salir, miró a Esteban. Solo un segundo. Una mirada tranquila, pero firme. Como si dijera, tú no sabes quién soy, pero muy pronto lo vas a descubrir. Y bajó en silencio, sin saber que esa escena sería recordada por todos en esa oficina, durante años. ¿Por qué ese repartidor no se defendió? ¿Por qué esa mirada final parecía tan segura, tan poderosa? ¿Y por qué Esteban, sin saberlo, acababa de firmar su sentencia más humillante? Desde aquel momento incómodo, el joven repartidor desapareció tras la puerta corrediza del ascensor. Pero la energía en la oficina no volvió a ser la misma. Esteban, como si nada hubiera pasado, continuó con su rutina de jefe ejemplar. Mandaba correos con tono altivo, corregía a sus asistentes en público solo para mostrar poder, y se aseguraba de recordar a todos quién mandaba ahí. Quiero resultados, no excusas. El que no sirva, se va. ¿Quedó claro? En su mundo, solo existía una regla: los de arriba miran hacia abajo, y los de abajo ni se atreven a levantar la cabeza. Pero desde aquel episodio con el repartidor, algunos comenzaron a mirarse entre sí con cierta incomodidad. Había sido demasiado. Humillar así a alguien solo por cómo vestía. Y sin embargo, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esteban era intocable. O eso creían. Los días pasaron. Y como cada semana, la empresa se preparaba para la reunión estratégica de directores. Ese día, sin previo aviso, llegó un mensaje inesperado a las casillas de todos los ejecutivos. Don Alberto regresa. Presencia obligatoria. Sala magna. 9 de la mañana. Don Alberto, el legendario fundador. El hombre que levantó la empresa desde cero y luego, tras décadas de liderazgo, había cedido la dirección para retirarse temporalmente al extranjero. Para muchos, era como una leyenda viva. Y para otros, como Esteban, era solo un obstáculo más que ya había superado. ¿Para qué vuelve ese viejo? No hace falta. Yo ya tengo esto bajo control, murmuró Esteban con arrogancia mientras se ajustaba el reloj carísimo en la muñeca. Llegó el día de la reunión. Todos estaban ahí. Trajes planchados. Sonrisas forzadas. Café humeante en manos temblorosas. La tensión era tan espesa que se podía cortar con tijeras. Y entonces, a las 9:02, se abrieron las puertas. Don Alberto entró, con paso firme, expresión seria.
y a su lado, alguien que dejó a todos en shock. Era el repartidor, pero no como antes. Ahora vestía un traje oscuro elegante, el cabello bien peinado, los zapatos brillantes y una postura que destilaba confianza. Nadie podía entenderlo. Las miradas se cruzaban. ¿Ese no era? ¿El chico del pedido? Les presento a mi hijo, Matías. Mi sangre. Y desde hoy, director adjunto de esta compañía. Esteban soltó una risita nerviosa, como si fuese una broma mal contada. ¿Él, tu hijo? Pero, ¿cómo? Don Alberto no sonrió. Su mirada era la de un padre que había visto más de lo que nadie imaginaba. Durante estos últimos meses, envié a Matías a recorrer cada rincón de la empresa. Quería que entendiera cómo se trata realmente al personal. Cómo es la cultura interna, la verdadera. Y entonces, miró directo a Esteban. Y lo que vio, fue vergonzoso. Esteban se puso rígido. No sabía quién era, solo era un repartidor más. Esa frase selló su destino. Don Alberto se levantó lentamente, sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Dentro, estaban reportes, grabaciones, testimonios. Todo lo que Matías había visto, vivido y anotado. Desde comentarios clasistas, hasta decisiones corruptas. Desde maltratos a empleados, hasta favoritismos injustificados. Esteban, que se creía invencible, estaba completamente expuesto. Hoy tomamos decisiones importantes. Y la primera es esta: Esteban Sandoval queda oficialmente fuera de esta empresa. Silencio. Todos miraban, sin saber si aplaudir, suspirar o contener la risa nerviosa. Esteban palideció. Trató de protestar, pero ya era demasiado tarde. Se levantó de su silla con torpeza, y salió, sin decir palabra. El rey había caído. Pero aún no sabían lo mejor: el verdadero poder de Matías apenas comenzaba a revelarse. El silencio tras la salida de Esteban era tan denso que se escuchaban los latidos acelerados de algunos asistentes. Pero Matías permanecía en pie, tranquilo, mirando a todos con una calma que imponía más que 1000 palabras. Don Alberto tomó asiento lentamente, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Ahora que hemos limpiado la sala, vamos a hablar claro. Entonces, Matías dio un paso adelante. Pero esta vez, no lo hizo como el hijo del dueño, ni como el nuevo director, sino como alguien que había sufrido en carne propia el desprecio, la humillación y el elitismo disfrazado de éxito. Durante semanas recorrí esta empresa como un simple repartidor. Nadie sabía quién era. Y eso me permitió ver lo peor de nosotros. Su voz era firme, sin un ápice de temblor. Cada palabra era un golpe seco a las paredes de ese falso profesionalismo. Contó cómo un gerente de recursos humanos negó ayuda a una empleada embarazada por llegar 5 minutos tarde. Como un supervisor manipulaba reportes para hacer quedar mal a sus subordinados. Como algunos directores se reían de los vigilantes y personal de limpieza, como si fueran invisibles. Esta empresa creció porque mi padre valoró a cada persona por lo que aportaba, no por cómo vestía, ni por cuánto tenía. Y si vamos a continuar, será bajo esa filosofía. ¿O no será? Entonces hizo algo inesperado. Sacó de su portafolio una lista con nombres. Los nombres de quienes se habían comportado con humanidad. Los que ayudaron sin saber quién era. Los que ofrecieron agua, una palabra amable, una sonrisa, sin esperar nada a cambio. Estas personas serán promovidas. Porque no hay mejor líder que aquel que trata bien al que cree que no lo necesita. Los rostros comenzaron a cambiar. Algunos aplaudieron. Otros, simplemente bajaron la cabeza, avergonzados. Y luego vino la bomba final. Lo que Esteban nunca supo, es que no solo soy el hijo del dueño. Soy el accionista mayoritario. Mientras él gastaba en relojes y lujos, yo compraba acciones en silencio. Un murmullo de asombro llenó la sala. Y desde este momento, vamos a transformar esta empresa. Vamos a limpiar la casa. Porque ya no se trata solo de números. Se trata de dignidad. Nadie lo esperaba. El chico que había entrado como repartidor, que fue ridiculizado frente a todos. Era, en realidad, el verdadero heredero. El nuevo dueño del imperio. Y mientras los asistentes se levantaban para aplaudir, una frase quedó flotando en el aire. ¿Cuántas veces habremos juzgado a alguien sin saber quién es realmente? Los días siguientes al anuncio fueron un torbellino dentro de la empresa. El ambiente, antes lleno de miedo, ahora estaba cargado de expectativa. Los empleados caminaban con una energía distinta. Los pasillos se llenaron de conversaciones que no eran susurros, sino sueños. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentían que eran vistos. Matías no llegó a imponer como un tirano. Llegó a escuchar, a entender, a transformar. Creó un canal directo para que cualquier empleado, desde el conserje hasta los ejecutivos, pudiera proponer ideas.
Reestructuró áreas completas para eliminar jefes tóxicos y recompensar el talento oculto. Y sí, muchos nombres de esa lista negra que Esteban encubría fueron desvinculados sin rodeos. Aquí no hay lugar para quienes aplastan a otros para subir. O subimos todos, o no sube nadie. Pero lo más brutal llegó una semana después. Una nueva cafetería fue inaugurada dentro del edificio, abierta para todo el personal. Y en una de sus paredes, colgaba una gran fotografía. Era Matías, con su mochila de repartidor. Y abajo, una frase grabada en letras doradas. El uniforme no define tu valor. Tu trato hacia los demás, sí. Ese lugar se convirtió en símbolo de algo más grande que una simple historia empresarial. Era un recordatorio para todos los que creían que podían pisotear a otros sin consecuencias. ¿Y Esteban? Un rumor dice que intentó fundar su propia empresa, pero nadie quiso trabajar con él. Otros dicen que fue visto pidiendo una entrevista de trabajo. Y que, irónicamente, fue Matías quien recibió su currículum. ¿Lo contrató? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí se sabe es que la humildad que le faltó antes, ahora le sobraba en la mirada. Porque cuando la vida te enseña con fuerza, no hay éxito que te salve del vacío de ser un mal ser humano. Esa mañana, Matías caminó por la oficina como siempre, sin alardes, sin poses. Pero ahora, todos se levantaban al verlo pasar. No por miedo, sino por respeto. El chico que fue humillado por su ropa, ahora era el líder que todos querían seguir. Y ahí, con una sonrisa leve, Matías murmuró en voz baja. Gracias, Esteban. Si no fuera por ti, no habría descubierto el poder de ser invisible. ¿Tú qué habrías hecho si fueras Matías? ¿Le habrías dado otra oportunidad a Esteban, o lo habrías dejado fuera para siempre? Déjamelo en los comentarios, que quiero leerte. Almohadilla, almohadilla, esta mujer despreció al nuevo recepcionista, pero cuando entró a la sala de juntas al día siguiente, él ya estaba sentado en la cabecera. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Marcela era de esas personas que se creen hechas de otro material. Desde que la promovieron a directora de proyectos, caminaba por los pasillos de la empresa como si fueran una pasarela personal. Su perfume costaba más que el sueldo de una semana de algunos empleados. Su actitud, más cortante que un vidrio roto. Tenía una habilidad particular, distinguir en segundos quién merecía su respeto, y quién no. Y si para ella alguien estaba por debajo, ni siquiera se molestaba en fingir educación. Esa mañana, todo parecía normal. El edificio se activaba con el primer café, las puertas giratorias no paraban, y los ascensores iban y venían llenos de ejecutivos con cara de lunes. Marcela llegó como siempre, tarde, hablando por teléfono, con sus lentes de marca y una expresión de «todo esto me aburre». Pero algo llamó su atención al entrar. En la recepción no estaba la chica de siempre. En su lugar, había un joven nuevo. Ropa sencilla, cabello un poco desordenado, sonrisa tranquila, y una libreta en la mano, donde anotaba cuidadosamente los movimientos del día. ¿Y tú quién eres?, preguntó Marcela, sin siquiera mirarlo directamente. Buenos días. Me llamo Tomás. Empecé hoy. Estoy cubriendo recepción. Ella lo escaneó con la mirada. Soltó una risita cargada de desprecio. Perfecto. Otro becario que durará una semana. Espero que al menos sepas hacer café. Tomás no respondió con enojo. Solo sonrió, y asintió. Marcela pasó como si nada. Pero antes de girar hacia los ascensores, lanzó una última puñalada disfrazada de broma. Un consejo, no molestes mucho. Aquí todos estamos muy ocupados como para enseñarle a un novato como tú. El comentario se perdió entre las puertas del ascensor. Pero la herida quedó. A lo largo de los días siguientes, la situación se volvió un patrón. Marcela no solo ignoraba a Tomás. Lo usaba como saco de boxeo emocional. Le dejaba papeles tirados sobre el escritorio, le lanzaba documentos con exigencias absurdas, y lo regañaba en voz alta delante de clientes, solo para mostrarse como la jefa ruda y eficiente. Una tarde, incluso se acercó mientras él tomaba nota de unas indicaciones de mensajería, y soltó. ¿Te pagan por escribir tonterías? Porque si no, deberías apurarte. Aquí no se gana sueldo por cara bonita. Una asistente que lo vio quiso intervenir, pero Tomás la tranquilizó con una mirada. Como si dijera, está bien. Déjala. Marcela se sentía invencible. Y tenía motivos para creerlo, resultados, reconocimientos, y una red de contactos que la hacían creerse indispensable. Pero lo que ella no sabía, es que Tomás no era un simple recepcionista. Ni tampoco estaba ahí por necesidad. Estaba ahí por elección. Y estaba observando cada movimiento. Cada palabra. Cada injusticia. Mientras ella se burlaba, él tomaba nota. Mientras ella hablaba de liderazgo con soberbia, él anotaba quienes ayudaban sin que nadie los viera.
Mientras ella creía que tenía el control, él estaba planeando el momento exacto para soltar la verdad. ¿Quién era realmente ese joven? ¿Por qué parecía más calmado cada vez que lo humillaban? ¿Y por qué esa libreta que llevaba parecía más importante de lo que todos creían? Los días avanzaban, pero en esa oficina, el ambiente se enrarecía. Tomás, con su libreta siempre bajo el brazo, se movía en silencio. Parecía invisible para muchos, pero no para todos. Algunos empezaron a notar que el nuevo recepcionista no era como los demás. Su lenguaje, su forma de expresarse, su capacidad de observar sin interrumpir. Era como si supiera más de lo que decía. Mientras todos lo trataban como el chico nuevo, Tomás estaba haciendo algo más grande. Estudiando la verdadera estructura de la empresa, la humana. Marcela, sin embargo, se mantenía en su burbuja de poder. Cuanto más lo ignoraban los demás, más fuerte se sentía ella. En una ocasión, incluso lo ridiculizó frente a los socios de un proyecto internacional. No te pongas tan cerca, Tomás. Ellos vienen de otro nivel, y tú, bueno, tú apenas estás aprendiendo a usar la fotocopiadora, ¿verdad? Las carcajadas fueron forzadas. Los socios se miraron incómodos. Y Tomás simplemente bajó la mirada y anotó algo más en su cuaderno. Pero lo que ni Marcela ni nadie sabía, era que esa libreta contenía más que simples observaciones. Era un diario de cultura corporativa. Un documento que revelaba la verdadera esencia de la empresa, lejos del PowerPoint, las métricas y los discursos vacíos de liderazgo. Y lo más importante, tenía nombres, fechas, palabras exactas. Hasta que llegó el día. Una mañana cualquiera, el CEO de la compañía, un hombre reservado que rara vez se mostraba, convocó a una reunión extraordinaria. El motivo, la presentación del nuevo socio inversionista estratégico, que tomaría decisiones clave para el futuro de la empresa. Todos los cargos importantes fueron citados. La sala de juntas se llenó de trajes, tablets y sonrisas plásticas. Marcela, por supuesto, llegó con aire triunfal. Tenía preparada su mejor versión. Incluso había preparado un pequeño discurso para impresionar al nuevo socio. La puerta se abrió lentamente. Y quien entró no fue un millonario extranjero, ni un empresario trajeado. Fue Tomás. El mismo recepcionista que hasta hace unas horas nadie respetaba. Pero ahora llevaba un traje impecable, sin libreta en mano. Y con una expresión muy distinta, autoridad. Las miradas se cruzaron. El murmullo fue inevitable. ¿Qué hace él aquí? ¿No es el chico de recepción? ¿Qué está pasando? Marcela se congeló. Literalmente. Sus labios temblaban, su rostro cambió de color. Tomás se acercó con calma, colocó una carpeta sobre la mesa y dijo con voz clara. Buen día a todos. Soy Tomás Herrera. Soy el nuevo socio mayoritario, y desde hoy estoy a cargo del futuro de esta empresa. Y luego, giró hacia Marcela. Gracias por tu trato durante estos días. Me ayudaste a ver con claridad lo que debe cambiar y lo que debe irse. La sala entera seguía en shock. Tomás, que hasta hace poco repartía credenciales y abría puertas, ahora tenía el poder absoluto sobre la mesa. El CEO lo miraba con respeto. Algunos ejecutivos bajaban la mirada, recordando si lo habían tratado bien o si lo habían ignorado. Y Marcela no podía ni parpadear. ¿Tú eres el inversionista, el nuevo socio? Preguntó, sin poder ocultar el temblor en la voz. Tomás asintió, tranquilo, sin arrogancia, pero con la firmeza de quien ha esperado pacientemente por este momento. Sí, desde hace meses invertí en esta compañía desde el anonimato. Quería entender en qué clase de cultura estaba entrando. No me interesaban los números, me interesaba la gente. Sacó su libreta, la misma de siempre, pero esta vez la abrió sobre la mesa, y todos vieron lo que había dentro. Una auditoría humana. Nombres de empleados que se destacaban por su compañerismo. Casos de maltrato oculto. Frases de humillación textuales. Una línea resaltada en rojo. No te pongas tan cerca, Tomás. Ellos vienen de otro nivel. Marcela tragó saliva. No sabía quién eras. Tomás sonrió, por primera vez con un toque de ironía. Y ahí está el problema. No deberías tratar bien a alguien solo porque tiene poder. Deberías hacerlo porque es lo correcto. Esa misma semana, Marcela fue removida de su cargo. No hubo gritos. No hubo pelea. Solo una carta oficial y una mirada fría del nuevo socio. Aquí no hay lugar para quienes lideran desde la soberbia. En su lugar, ascendieron a Lucía, una asistente que había ayudado a Tomás sin saber quién era. Le ofreció café en su primer día, lo orientó con amabilidad y le dijo: si necesitas algo, avísame. Todos empezamos desde abajo. Ahora, Lucía dirigía el área que Marcela gobernó con tiranía durante años. Y bajo su liderazgo, la productividad no solo subió,
sino que la gente empezó a sonreír en los pasillos. En la recepción, Tomás colocó un cartel sencillo, hecho a mano, que decía: «Trata bien a todos. No sabes quién será tu jefe mañana». Y justo al lado, enmarcó su vieja libreta. Un símbolo, una advertencia, y una promesa de que nunca más se permitiría que la soberbia reinara por encima del respeto. ¿Crees que Marcela merecía una segunda oportunidad? ¿O era momento de que aprendiera lo que significa el verdadero liderazgo? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte.